en clases para todo público. Kiobis de este lado, conversando sobre ecuaciones y gráficas en coordenadas polares. Vamos a introducirnos inmediatamente en el video de hoy con un ejemplo. Vamos a tomar una ecuación en coordenadas cartesianas, que es la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 8x. Para nosotros sería bastante fácil ver que la ecuación pues es una circunferencia. Si agrupamos x cuadrado menos 8x más y cuadrado y sumamos 16 a ambos lados. ¿Por qué 16? Bueno, 8 entre 2 sería 4, así que 4 al cuadrado 16. Para completar un cuadrado tendríamos x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Así que es una circunferencia claramente con centro en 4,0 y un radio igual a 4. Vamos a expresar esa ecuación en coordenadas polares. Como sabemos, x, la relación que hay entre coordenadas cartesianas y polares, x es igual a r por el coseno de z, y es igual a r por el seno de z, y x cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado. Tomando entonces esas relaciones y sustituyéndolas, haciendo las sustituciones correspondientes en la ecuación dada, que está dada en forma cartesiana, pues entonces lo que nos quedaría sería r al cuadrado igual a 8x, pues en este caso sería 8 por r por el coseno. Vamos a agrupar para resolver en función de r esa ecuación. Así que tendríamos r cuadrado menos 8r por el coseno igual a 0. Fácilmente tendremos r por r menos 8 coseno igual a 0. De ahí se desprenden dos posibilidades. Por un lado tendríamos un r igual a 0 y por el otro tendríamos r menos 8 coseno también igual a 0. Lo que nos dejaría con r igual a 8 coseno de z. ¿Qué ocurre? Bueno, como tenemos un r igual a 0, hay un valor para el coseno o varios valores para el coseno donde r tomaría el valor 0. Lo que implicaría que r igual a 0 pertenecería a la ecuación r igual a 8 coseno cuando el coseno pues se anula. Así que nos quedamos definitivamente con la expresión x cuadrado más y cuadrado igual a 8x con su equivalente en coordenadas polares, que sería r igual a 8 por el coseno de z. Podríamos utilizar un CAX para hacer la gráfica correspondiente a coordenadas polares de r igual a 8 coseno de z para generar la circunferencia. Veamos qué tal. Aquí ya tenemos la sintaxis que me permitiría graficar en coordenadas polares. En este caso estamos utilizando Wolfram Matemática, perdón. Entonces introducimos la expresión para r, que es 8 multiplicado por el coseno. Vamos a utilizar directamente la variable t en vez de z para no tener que llamar paleta de escritura. Escribimos directamente el teclado t,
Vamos a cambiarlo de 0 a 2pi. La función trigonométrica coseno tiene un periodo de 2pi. Así que todo lo que puede ocurrirá, todos los puntos pueden ser barridos con un cambio de t desde 0 hasta 2pi. Al generarlo, pues ahí tenemos la circunferencia, que tiene un punto centro en 4,0. Vamos a continuar tomando algunos conceptos a partir de aquí para ver qué ocurriría con respecto a ecuaciones de circunferencia, pues en sentido general. Podría para nosotros ser bastante fácil ver lo siguiente. Si tenemos la ecuación x al cuadrado más y cuadrado igual a un radio al cuadrado, entonces pues es trivial que r al cuadrado pues sería el valor de a al cuadrado. Por lo tanto, considerar r como el valor absoluto de la raíz de a, porque como r está al cuadrado, pues esa sería la consideración más pertinente. Vamos a considerar r igual al valor absoluto de a. R igual al valor absoluto de a. No necesariamente tiene que ser así, porque es claro que podremos considerar r como más o menos a, pero recuerde que por lo tratado anteriormente sobre el sistema de coordenadas polares, no tenemos r's negativas. No vamos a tener r negativa, aunque puede aparecer un punto donde r adquiera un valor negativo, es solamente referencial como un segmento dirigido. Por lo tanto, podremos expresar cualquier ecuación que resulte r igual a más o menos a como r igual al valor absoluto de a. Y si lo vemos desde esta perspectiva de la ecuación cartesiana, pues entonces sería una circunferencia centrada en el origen, cuyo radio pues es el valor absoluto de a. Así que vamos a tomar en el CAX una otra gráfica. Vamos a modificar en la parte superior inmediatamente. Vamos a tomar una constante. Comencemos con un 1, simplemente 1. Es para generar la circunferencia unitaria centrada en el origen. Si escribiéramos un valor negativo, por ejemplo menos 1, y generáramos de nuevo, volveremos a tener exactamente la misma gráfica, la circunferencia. Si tomamos y colocamos menos 3, pues tendríamos una circunferencia de radio 3. Eso observamos con respecto a circunferencias. Así que r igual a una constante me genera una circunferencia con radio igual al valor absoluto de esa constante. Otra ecuación que veremos muy seguido dentro de las coordenadas polares pues sería la ecuación de una línea recta. Al considerar el valor argumental z igual a alguna constante, vamos a llamarlo z sub 0, entonces ¿qué ocurre con esto? Bueno, no tenemos un valor de r especificado, lo único que tenemos es un cambio angular. Así que en el sistema de coordenadas cartesianas, eso sería un equivalente a tener una línea recta, porque lo que tendríamos sería la inclinación de la línea. Tendríamos la inclinación de la línea, medido en este caso en el valor z sub 0. Imaginemos que el punto acá pues sería el punto del polo y eso generaría pues una línea. Una línea en coordenadas polares estaría por dado por z igual a el valor z sub 0. Vamos a realizar un ejemplo adicional
para transformar una ecuación de un sistema a otro. Pero en este caso vamos a considerar una ecuación en coordenadas polares, dadas por r igual a, vamos a tomar una constante 4 dividido entre 2 veces el coseno menos el seno. Vamos a encontrar una ecuación equivalente a esa ecuación. Hay que tener claro que 2 cosenos menos el seno tiene que ser distinto de 0, por lo cual nosotros podremos tener r por 2 cosenos menos el seno. Y todo eso pues igual a 4. Lo que nos quedaría como 2 r coseno menos r seno igual a 4. Haciendo las sustituciones correspondientes, dado que r por el coseno es x y r por el seno es y, entonces nos quedaría 2x menos y igual a 4. Si reordenamos en forma adecuada, para expresar en función de y, nos quedaría entonces y igual a 2x menos 4, que sería una línea con pendiente m igual a 2. Así que es bastante trivialito. Vamos ahora a utilizar un teorema para describir concretamente líneas que pasan por el origen, o nos permitirá describir líneas que pasan por el origen. Si x igual a φ 1 de t y igual a φ 2 de t define una curva suave C, entonces la pendiente de una recta tangente en un punto P, x, y sobre C estaría dada por la derivada de x con respecto, la derivada de y con respecto a x evaluada en P, que sería igual, en este caso como las curvas están, las componentes de la curva están dadas en forma paramétrica, pues sería la derivada de y con respecto al parámetro sobre la derivada de x con respecto al parámetro, que sería básicamente φ sub 2' sobre φ sub 1', tal que φ sub 1' pues sea distinta de 0. Nosotros sabemos que en coordenadas polares tendríamos x igual a r por el coseno de z, y igual a r por el seno de z, y si hacemos un equivalente de r igual a un f de z, pues entonces la derivada con respecto a z de x, en este caso sería r, pero en vez de r vamos a escribir ya directamente el equivalente, que sería f de z por el coseno de z, pues entonces eso sería igual a f' de z por el coseno menos f de z por el seno. Y derivando a y con respecto a z, tendríamos la derivada de f de z por el seno igual a f' de z por el seno más f de z por el coseno. Entonces, tomando la derivada de y con respecto a x, lo que me quedaría sería f' de z por el seno de z más f de z por el coseno de z, todo eso dividido entre f' de z por el coseno menos f de z por el seno. Esa sería la expresión que utilizaremos para evaluar la pendiente de una recta tangente a una curva dada en forma paramétrica, en este caso en coordenadas polares. Es claro que si en algún momento existe
un f de z sub 0 que sea igual a 0, en ese caso, pues entonces nosotros tendríamos una recta que debe pasar por el origen. Es decir, nosotros sabemos que cuando tenemos en coordenadas cartesianas la pendiente, la asociamos a la tangente inversa . Nosotros sabemos que cuando estamos calculando la pendiente en coordenadas cartesianas, pues la asociamos a la tangente del ángulo de inclinación de la línea recta, de donde el ángulo calculado, en este caso a uno en particular, vamos a llamarlo z sub 0, pues no será más que la tangente inversa del valor m específico dado. Vamos a suponer que tenemos un m particular, también vamos a llamarlo un m sub 0. Entonces, cuando para un valor en particular el f de z se hace 0, lo que tendríamos sería entonces que la derivada de y con respecto a x evaluado en un punto particular, en este caso vamos a suponer que es en un punto en coordenadas polares, pues entonces lo que nos quedaría sería f' de ese punto, de ese valor en particular del argumento, por el seno de z sub 0 sobre f' de z sub 0 por el coseno de z sub 0. Como estos dos valores no deben anularse, lo que nos quedaría es la tangente de z sub 0. Así que sería un modo de conseguir la pendiente de una recta tangente. Ya hemos visto que z igual a z sub 0 representa la ecuación de una línea recta. En este caso, en el sistema de coordenadas polares, una línea que pasa por el origen. Entonces, si para algún z sub 0 el f de z sub 0 se anula, podríamos escribir la derivada con respecto a y en un punto en particular, para ese caso z sub 0, nos quedaría f' de z sub 0 por el seno de z sub 0 sobre f' de z sub 0 por el coseno de z sub 0. Estos dos no se van a anular y deberá quedarme entonces la tangente de z sub 0. Así que hablamos otra vez a que la pendiente no sería más que la tangente del ángulo de inclinación de la línea. Sigamos conversando un poco más sobre gráficas y vamos a mencionar una gráfica particular que se llama la espiral de Arquímedes.
con R igual a una constante por el valor argumental, nosotros vamos a generar lo que se denomina la espiral de Arquímedes. La espiral de Arquímedes. Vamos a hacer una gráfica de esta. Vamos a utilizar el CAX y vamos a jugar un poco con el valor de la constante alfa. Alfa es en este caso una constante. Veamos en el CAX. Vamos a cambiar, en este caso sería alfa por t. Así que vamos a escribir un 2 multiplicado por t. Dado que el valor argumental lo está asumiendo la variable t. Vamos a ejecutar. Aquí podemos cambiar en vez de 2, vamos a hacer que sea hasta 4 por pi. Y así podríamos cambiar algunas cosas adicionales. Podríamos trabajar eso con un animated o un comando similar. Por ejemplo, puede ser manipular. Vamos a manipular un poco. Vamos a manipular la expresión cambiándola con respecto a dos variables. Así que vamos a tomar todo el comando plot que tenemos en la parte superior. Vamos a sustituirla aquí para dar un control B. Y pues entonces en vez de 2 vamos a escribir por ejemplo una A y vamos a decir que A cambie de 1 a 4. No tienen que ser cambios tan drásticos. Pero además nosotros podríamos cambiar este 4 que está aquí, hacer que cambie. Así que lo vamos a agregar como un manipulador B y cambie de 1 a 10. Que cambie de 1 a 10. Para manipular un poco la gráfica. En ese primer instante, pues el valor de A es 1 y el valor de B es 1. Si aumentamos a B, entonces vamos viendo lo que ocurre con la gráfica en ese aspecto. Si cambiamos la constante A, vemos lo que ocurre. Ahora podemos hacer el cambio solo en 1, cambiar en B. Así aprovecha y usted observa lo que sucede con los manipuladores. O hacer que los cambios ocurran simultáneamente en cada una de las variables. Así que es bueno para observar un poco el comando para manipular y crear ciertas secuencias de animación. Tomen eso como referencia. Y volvamos a nuestra pizarra, seguir conversando sobre gráficas de ecuaciones en coordenadas polares. Para describir gráficas, pues a veces es conveniente la simetría. Hablemos un poquito de simetría. Para ello consideremos la ecuación r cuadrado igual a 4 coseno de z en este caso. Y vamos a tener un primer abordaje. Vamos a ver si la gráfica sería simétrica con respecto al eje Y. Para eso, si tomamos el punto referencial r, z y lo sustituimos por el punto r, pi menos z o por el punto menos r, menos z y no cambia la ecuación, pues entonces la gráfica resultante sería simétrica con respecto al eje Y. No podremos sustituirlo por r, pi menos r porque tendríamos r cuadrado igual a 4 coseno de z, que tendríamos como equivalente r cuadrado igual a 4 coseno de pi menos z. Si se hace el análisis correspondiente nos quedaría como menos 4 coseno de z, que sería un poco contradictorio, así que vamos a utilizar la segunda expresión. Para hacer el análisis tendríamos entonces
r cuadrado igual a 4 coseno de menos z, que claramente va a ser igual a 4 coseno de z. Eso implica que la gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Así que vamos a escribir que hay simetría con respecto al eje Y. La gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Analicemos otro aspecto. Vamos a llamarle segundo. Tenemos la ecuación r cuadrado igual a 4 coseno. Y diremos que la gráfica será simétrica con respecto al eje X si el punto r, z sustituimos por menos r, pi menos z y está en la gráfica, o r, menos z. Entonces la gráfica sería simétrica con respecto al eje X. Así que vamos a considerar nueva vez el segundo. Así que tendríamos r cuadrado igual a 4 coseno de menos z, que es igual a 4 coseno de z. Por lo tanto, la gráfica es simétrica con respecto al eje X. Como tercer caso, dentro de la ecuación vamos a sustituir ahora a P en la forma R, Z por P en la forma menos R, Z. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, claramente tendremos menos R al cuadrado, que será R cuadrado, y nos quedará 4 por el coseno. Así que tenemos la misma ecuación. En este caso, nosotros diremos que la ecuación es simétrica con respecto al origen. Vamos a analizar la gráfica en el CAX. Es fácil ver que podríamos considerar la expresión de la siguiente manera. Como es r cuadrado igual a 4 coseno, podremos escribir dos veces la raíz cuadrada de el coseno. En este caso de t. Vamos a cambiarlo t de 0 a 2pi. Y produce esa primera parte. Pero recordemos que tenemos dos. Así que vamos a utilizar aquí, vamos a colocar todo esto entre llaves. Vamos a colocar todo esto entre llaves para generar dos gráficas. Una que es la raíz positiva y otra la raíz negativa.
Generé una, seguro la otra. Ahora sí. Esa sería la gráfica de r cuadrado igual a 4 coseno. Vamos a quedarnos aquí en el CAX y vamos a dar una serie de pautas generales ya para gráficas o gráficas particulares. Vamos a considerar ahora graficar algunas ecuaciones a ver qué genera. Vamos a tomar polar plot, una constante a más la misma constante por el seno del argumento, cambiando el argumento de t desde 0 a 2 por pi. Bueno, no le hemos dado nada un valor a. En este caso debo agregar un manipulador, ¿verdad? Para que ese manipulador me tome a y lo cambie, vamos a suponer de 1 a 4, por cambiar algo. Y vamos a animarlo un poco a ver qué ocurre. La gráfica mantiene siempre su misma forma. Se llama un cardioides, muy parecido a forma de un corazón. Se llama un cardioide. Pero vamos a agregarle al manipulador además una variable adicional b y vamos a cambiarla también de 0 a 4 por cambiar algo. Y en vez de ser a más a por el seno, pues vamos a colocarle aquí b y vamos a generar la gráfica. Bueno, pues se genera exactamente la misma gráfica. Eso significa que el cardioide sería una forma particular de otra que se llama limacón o limacones, vamos a decir. Si hacemos variar a b, tenemos un lazo en el limacón. Cuando a es igual a b, pues tenemos el cardioide. Podemos hacerlo variar un poco los dos simultáneamente para medir lo que ocurre. Bueno, están variando a la misma velocidad, el mismo cambio, así que vamos a detener a un momento, más ahora en 1. Hagan prueba ustedes ahí. Vamos a cambiar ahora, en vez de ser el seno, vamos a escribir coseno y ver qué ocurre con la gráfica. Bueno, pues son bastante similares, solo cambia la posición. Es como un giro. Después hablaremos en otro video aparte sobre cómo girar en el sistema de coordenadas cartesianas una gráfica en particular. Ahí tenemos limacón. Hay otras curvas. Hay una que se llama curva de Rosas. Vamos a utilizar esto que está aquí inmediatamente para graficarlas. Las ecuaciones de ellas serían una constante por la función trigonométrica. Vamos a tomar en este caso solo la constante a. Y vamos a generar la gráfica. En el caso de que a es igual a 1, pues no hay muchos cambios. Vamos a agregar aquí, perdón, una constante b. Me falta la constante b. No debí haberla borrado. Para generar las rosas. Vamos a tomarlo desde 1 hasta 4 también. Vamos a ampliarlo para que se vea un poco mejor. El valor de a solo cambia el valor máximo que se puede alcanzar y el valor de b pues determina inclusive cuántos pétalos tendría la rosa. Por ejemplo, si b es un número impar,
entonces ocurriría que ese mismo valor será la cantidad de pétalos que tendría la rosa. Si B es un número par, entonces la cantidad de pétalos sería 2 por B. En este caso sería 2 por B, serían 8. Vamos a dejar este análisis de gráficas por aquí hasta ahora, recalcando que se podría utilizar completamente el comando parametric plot, expresando a R como f de z. Lo demás sería explorar. Hay otros conceptos sobre gráficas, pero dejamos que ustedes exploren y nos compartan. Se despide Kiobe de este lado y nos vemos pronto.